días. Que Dios nos bendiga, iglesia. Póngase sobre sus pies en esta preciosa noche de día miércoles y quiero que abramos nuestras Biblias en el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Queremos hablar en esta noche de cómo pasar de la amargura a la abundancia. Cómo pasar de la amargura a la abundancia. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 en adelante. Si me regalan un poquito más de monitores, les agradezco. Dice la palabra del Señor en Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, esta preciosa noche de miércoles queremos que nos ayudes a comprender la Escritura y a darnos un mensaje que sea práctico, edificante, que nos pueda motivar la fe, Señor, y que podamos aprender cómo pasar de la amargura a la abundancia, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. Rastreando el texto que estudiábamos el domingo acerca de cómo Jesús hizo pasar a los discípulos en la barca, fíjese que vamos a ver cómo le explico esto. Los libros de la Biblia, especialmente los evangelios, usan como matriz el Pentateuco, es decir, que cada uno de los elementos que aparecen en los evangelios tienen como marco referencial los libros del Pentateuco. Es así como el Evangelio de Mateo, por ponerle un ejemplo, utiliza, digamos, el molde del libro de Éxodo. Dicho esto, si en el Éxodo hubo un hombre llamado Faraón que mandó a matar a todos los niños, y entre esos niños que había mandado a matar se encontraba Moisés. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Si eso pasó en el Éxodo, algo similar tiene que pasar en el Evangelio de Mateo. ¿Y qué encuentra usted en el Evangelio de Mateo? Que un hombre llamado Herodes también mandó a matar a todos los niños. Y entre esos niños, ¿quién estaba? Jesús. ¿Por qué? Porque en Mateo Jesús se va a presentar como el nuevo Moisés. Y por eso entonces toda la estructura del Evangelio de Mateo está a partir del Éxodo. Hay un paso por el Mar Rojo, en Mateo será el bautismo. Y así subsecuentemente, digamos, cuando uno estudia teología se da cuenta de cómo está estructurado esto. Por ejemplo, es así como tanto Mateo como el Apocalipsis tiene como base
el libro de Éxodo. Entonces, por esa razón es que cuando yo estudiaba el Evangelio de Mateo con ustedes, antes de que los discípulos comenzasen a realizar la labor plena, estudiábamos que Jesús les hizo entrar en una barca. ¿Quiénes vinieron el domingo? Entonces, ahí descubrimos cómo Jesús les hizo entrar en una barca y los preparó, los hizo someterse a un proceso. Y una vez estaban dentro del proceso, el objetivo era que puedan subir de nivel en su fe, en su experiencia, para que más adelante, que iban a enfrentar varias adversidades más complicadas, ellos pudiesen estar preparados. ¿Estamos hasta ahí con la idea, hermanos? Ahora el Éxodo nos presenta lo mismo. Más bien fue el Éxodo primero el que presentó esto, y después Mateo lo presenta en base a Jesús. Y miren por eso cómo comienza a decir el versículo 22 de Éxodo 15. ¿Cómo es la primera expresión? E hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice el texto, que partiese Israel del Mar Rojo. ¿Y salieron para dónde? Estaban mejor ahí en el Mar Rojo. ¿Qué prefiere usted, estar en la playa o estar en el desierto? Más cómodo en la playa, más cómodo allá en las riberas, celebrando que Faraón ha muerto, celebrando que ya no tienen nadie que los persiga, pero el pueblo todavía no está preparado. Por eso tiene que entrar a un proceso. ¿A qué tiene que entrar el pueblo, hermanos? A un proceso. No puede seguir la travesía que le espera sin antes comenzar el proceso que Dios le ha planteado. Los seres humanos, los cristianos, también tenemos que entender que Dios nos hace entrar a diferentes procesos. Por eso dice el versículo, miren ahí conmigo, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Están leyendo conmigo, amados? Lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y cómo termina de decir el texto? Y allí, ¿qué? Los probó. Si los probó porque están en un proceso para poder evaluar si ellos están preparados para la siguiente etapa, para la siguiente travesía, para la siguiente situación que él va a descubrir. Estudiamos de que Dios no los hizo ir por el camino más corto, sino que los hace ir por el camino más largo. Y en este camino más largo, esta es la primera prueba que va a hacer que ellos experimenten una situación que les haga cambiar de mentalidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es cierto, ellos han salido de Egipto, pero Egipto todavía lo llevan en la mente. La mentalidad de esclavitud todavía la llevan. Por eso es que en el camino siempre se están recordando a cada momento: mejor nos hubiera sido habernos quedado, ¿dónde dice el pueblo? En Egipto. Varias veces le dicen: regresémonos mejor, regresémonos. Entonces Dios, a través de estos procesos, quiere que ellos puedan liberarse en la parte mental, en la parte emocional, que ya no sigan confiando en ese faraón que les daba miserias, sino que ahora puedan depender del Dios, el Dios que les va a dar la abundancia. ¿Alguien dice amén, amados hermanos? El texto está estructurado de esa forma. Todo tiene que ver con símbolos. Por ejemplo, lea conmigo el primer símbolo, dice el 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron, ¿cuántos días? Simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque en la Biblia la crisis se presenta el primer día, el segundo día, pero el tercer día hay una respuesta. Primer día prueba, segundo día prueba, pero el tercer día hay una respuesta de parte de Dios. Jesús muere un día, el segundo día, pero el tercer día, ¿qué pasa? Resucitó.
Y hay un montón de pasajes que puedo mencionarle de los profetas. Dios nos castigó un día y el segundo día, pero al tercer día resucitaremos. Profeta, si no mal recuerdo, Amós, capítulo 6, el profeta Ezequiel también, Daniel también, y otros textos más que la Biblia habla de ese primer y segundo día, y al tercer día hay una respuesta. Eso es simbólico, como también el versículo 27, otro símbolo que aparece allí en el libro de Éxodo. Miren lo que dice el versículo 27: llegaron a Elim, donde habían ¿cuántas fuentes? ¿Y cuántas palmeras? 70 palmeras. Es decir, un aspecto simbólico. Llegaron el 12, número de la plenitud. Por eso hay en el cielo, dice Apocalipsis, 12 tronos. Por eso son 12 tribus. Por eso son 12 apóstoles. La simbología bíblica, siempre el número 12 habla de plenitud. Y el número 70 también es simbólico. Procede del número 7, y el número 7 está digamos, identificado con el Señor, con el Dios omnipotente. A los 6 días hizo Dios todo, y el séptimo día, el día que Él descansó. Ahora el 7 multiplicado por 10 también da 70. 10 también es otro número redondo en la simbología y numerología bíblica. También habla de plenitud, habla de, déjeme ver, de totalidad, habla de gobierno, habla de juicio, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, entonces, el relato tiene que ver con un pueblo que comienza y experimenta una amargura. Pero en el versículo 27 termina disfrutando la plenitud. Entonces, desde ya el Señor se presenta como un obstáculo, les presenta un obstáculo al pueblo, pero el relato termina diciendo: al fin y al cabo Dios siempre responde, siempre les da. Pero el pueblo tiene que pasar esta prueba. Ahora, esto solamente a nivel literario. Ahora esto tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que ver cómo la palabra se hace vida en nosotros. Tenemos que ver cómo aplicar este texto a nuestras vidas y darnos cuenta que algunas veces se nos presentan circunstancias que nos pueden amargar, que nos hacen vivir en amargura, que nos hacen vivir, otra palabra que aquí aparece es, nos hacen vivir en murmuraciones. Y lo que pretende Dios esta noche es que pasemos de vivir en amargura a pasar a vivir en abundancia, en plenitud. Si usted y yo queremos eso, démonos cuenta entonces cómo esta noche Dios quiere que pasemos de la amargura a la abundancia. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Bien, veamos la primera cosa que podemos hacer para pasar de la amargura a la abundancia. Ya leyó el 22 conmigo, que dice: e hizo Moisés, el hebreo es y obligó Moisés al pueblo a ya no estar más cerca del mar Rojo, sino que los hizo meterse al desierto. ¿Por qué? Porque quiere, y aquí viene la primera cosa, para pasar de la amargura a la abundancia, Dios quiere que enfrentemos desafíos que Él nos presentará por el camino. ¿Por qué, pastor? Porque cada desafío tiene un propósito. Porque cada prueba tiene un propósito. Yo hablaba, es que mire, es una cosa tan genial como a nivel social, como a nivel mercadológico, si así usted lo quiere, como yo le decía al pastor Carlos, que estamos hablando antes del culto, le presentaron a Estados Unidos la oportunidad de que fuera el anfitrión del Mundial 2026. ¿A quién le gusta el fútbol acá? Que porque hay hermanas también que le gusta el fútbol. Ahí las veo tirándose patadas en la cancha. Y le presentaron la oportunidad, le presentaron el reto, le presentaron el desafío de que fuera anfitrión el próximo año del Mundial 2026.
Y ellos tenían una opción. La opción más fácil era decir: mire, nosotros no podemos, porque usted sabe que la mayor parte de norteamericanos les gusta el béisbol, les gusta el básquetbol, les gusta el otro, el que tiran la pelota, el fútbol americano, y esos son los deportes de ellos. El fútbol no. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? En lugar de amargarse porque se presentaba la posibilidad de realizar un mundial, aceptaron el reto. Y por eso todo lo que usted ve que están haciendo hoy es crearle la necesidad al ciudadano norteamericano de que le guste el fútbol. Comenzaron a llevarle estrellas de calibre mundial a jugar en los equipos de ellos. Ya comenzó el norteamericano a darse cuenta que el fútbol entretiene. Hoy, este año, previo al mundial, le han mandado un mundial de clubes para crearle la necesidad del fútbol. Están celebrando la Copa Oro. ¿Y por qué? Perdone la expresión, ¿por qué le están zampando tanto fútbol a Norteamérica? Porque el próximo año es el mundial. Y el próximo año que esté el mundial, ¿sabe qué van a querer hacer los ciudadanos? Van a querer ir a ver los partidos. No sé si me estoy dando a entender con lo que quiero explicar. Hay un reto, hay un desafío y tenemos dos opciones: o rechazarlo y llorar, o poner manos a la obra y decir: bueno, si Dios quiere que nos vayamos a meter a este desierto, es porque Él nos va a sacar de él y vamos a sacar lo mejor de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Nadie crece en comodidad. ¿Sabe cómo nosotros aprendimos a trabajar? Con la necesidad que un día tuvimos. ¿Y quién le enseñó eso? El hambre. El hambre nos enseña a sobreponernos. Por eso las generaciones actuales están sufriendo mucho, porque nosotros los padres hemos cometido un error, que todo les hemos dado en bandeja de plata. Que el niño quiere esto, aquí tiene. Que el niño quiere lo, aquí tiene. Que el niño, aquí está. En la vida a muchos de nosotros nunca nos dieron nada. Nunca nos facilitaron las cosas. Siempre fue el tener que ganárnoslas, el tener que pasar largas horas trabajando para lograr comprar lo que quisiéramos. Y por eso aquí el pueblo, hasta este momento, todo está bonito. Qué bonito cómo hicieron las 10 plagas, el Señor cómo humilló a los de Egipto. El pueblo se ha dado cuenta cómo los tesoros que eran de los egipcios pasaron a manos de ellos. El pueblo ha visto cómo Dios los ha sacado en el mar y mató a todos los egipcios ahí, los hundió. Es decir, hasta este momento no les ha costado nada. Por eso, en este primer momento que entran al desierto, Dios quiere que ellos comiencen a valorar. Dios quiere que ellos comiencen a darse cuenta de que no todo es fácil en la vida, hermanos. No todo es solamente estar a la ribera del Mar Rojo. Usted debe darse cuenta que en la vida se le van a presentar cosas que usted no espera. Pero que no importa, usted tiene que estar listo para hacerle frente a lo que sea posible. Y aunque sea la situación más complicada como estar en un desierto, yo no me tengo que echar para atrás. Yo tengo que saber que Dios está conmigo y que es cierto que está caliente el desierto, que tengo sed, que está una cosa difícil, pero yo sé que el Señor ahí al final me tiene un lugar donde hay palmeras, donde hay agua en abundancia, porque Él está conmigo siempre, hermanos. La segunda cosa, quiero que noten, aquí no se nota, valga la redundancia, en la traducción castellana,
pero quiero que lean el versículo 23. El narrador del Éxodo, ya previo a conocer el suceso, es el que ha asignado el nombre. Es decir, ahí no se sabe cómo se llamaba el lugar. El que está narrando el acontecimiento del Éxodo, él ya le pone el nombre. Por eso dice la traducción: llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Claro, pero esto lo está diciendo el que narra el acontecimiento. ¿Quién le puso nombre? Porque eran amargas. Por eso, ¿qué dice el texto? Le pusieron. Es decir, que no lo tenía. ¿Están aquí conmigo, amados? Es imperceptible en nuestra traducción debido a la manera que está estructurado literariamente. No podemos descubrir de que en realidad no se sabía el nombre. Lo que le pusieron el nombre fue ellos mismos. ¿Y usted sabe qué significa Mara? Amargura. Pero la amargura la hacen ellos. Ellos ciertamente encontraron agua, pero no la encontraron como querían. Póngame atención a esto. El problema de amargarse, leamos el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Claro, ¿qué andaban buscando ellos? Pero no dijeron qué tipo de agua. Versículo 23 y 24, 23, ellos encontraron agua, pero no como la querían. Espero darme a entender con esta explicación de la traducción del pasaje. Andaban buscando agua, claro, la encontraron, sí, pero no estaba como ellos querían. Por eso le pusieron como Mara. Claro, el narrador del texto del Éxodo, él ya previamente sabe que ese lugar se llama Mara, pero antes no tenía nombre. ¿A qué voy? ¿A qué punto voy? Las cosas, la amargura, nosotros la hacemos, amados. Es decir, hay situaciones en la vida que yo mismo soy el que me amargo. Un ejemplo es que el problema no es que le regalaron una camisa, usted se está amargando porque no era la camisa que usted quería. Pero camisa tiene. ¿Están aquí conmigo? Usted le lleva al niño, mira hijo, te compré estos tenis para que veas a la escuela. Ay, yo quería de Batman. ¿Quién se está amargando? Él, porque no eran los tenis que él quería ni que él esperaba. Pero tenis tiene. ¿Se da a entender ese punto, hermanos? Entonces la segunda cosa, fíjese bien, la primera, voy en orden. La primera para pasar de la amargura a la abundancia es enfrentar los desafíos que Dios nos plantea en el camino. Y no importa que sean difíciles, saber de que si Dios está con nosotros, no hay nadie que esté contra nosotros. La segunda cosa, no deje que la amargura, que las adversidades amarguen su vida. Aprenda a aceptar las cosas tal como son. Aprenda que algunas veces las cosas no van a salir como yo pienso, como yo digo, pero así son. Aprenda, amados hermanos, a que las circunstancias no me amarguen. Está caliente y todo, bueno, amén. Lo que voy a hacer es buscar ropa más fresca. Pero si yo sé que está caliente, yo sé que el clima es insoportable y me voy a poner un suéter y voy a andar amargado. Sí, que caliente, qué barbaridad. Quítese el suéter, hermano. Estoy viendo desde la mañana que dijo ahí el de las noticias, es probable que en la noche llueva. Yo vengo en el culto, qué barbaridad, qué gran tormenta, pochica. Me voy a amargar. En la mañana yo hubiese metido mi paraguas a la bolsa. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir, hermanos. Uno determina si quiere que le amarguen las adversidades la vida o no.
Quizás no son las cosas como yo quiero, pero ahí están. Usted levántese. Como dicen los gringos, a mal tiempo, buena cara. Así son. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Así nos tocó vivir en esta sociedad, en este país, con esta economía. Yo determino si me voy a amargar o no me voy a amargar. Ve al niño ahí que está en la casa y acaba de botar toda la salsa de tomate. Yo determino si me amargo. Este bicho me va a matar, hermano. Así son los niños. Perdone el hebreo. Niño, para que se vea que esté sano, friega bastante del verbo jota. En lugar de amargarse, dele gracias a Dios que el bicho está sano, hombre. Dele gracias a Dios, porque si estuviera todo tullido y no hiciera nada, también usted se preocuparía y se amargaría. Así que agarre la salsa, póngasele un poco en la nariz a él y juegue, póngase usted y diga que los dos son payasos. Ríase, limpie, y no de todas maneras siempre va a limpiar, pues. La idea es: no permita que las adversidades amarguen su vida, su vida. Sale en la mañana, va tarde y la llanta está pacha. Carro desgraciado. ¿Y cree que el carro le va a oír? ¿Cree que la llanta le va a oír? ¿Sabe una cosa? Cuando usted está más amargado, las cosas en lugar de salirle mejor, se le complican. Comienza ya a quitar la llanta desgraciada. Voy tarde al trabajo y le caen los dedos la mica. Y no puede sacarla de repuesto. Y por estar de bravo, la llave cruz se le soba. Pero ¿quién complica más la cosa? Usted se amarga. Cuando ve así, bueno, ni modo, ya llegué tarde, llévese ahí el café a la par de la llanta pacha y disfrute. ¿Qué va a hacer, pues? Ellos hicieron que esta prueba los amargara. Porque en lugar de ir, y mire usted cómo dice el pasaje, le presentaron, miren la manera de enfrentar las cosas. Dice versículo 24, entonces el pueblo, ¿qué hizo? Yo enfrento la amargura murmurando. Yo enfrento la amargura murmurando. Puchica, qué barbaridad, nadie cierra esta ventana. Yo ya le dije al pastor y que, puchica, deberían aquí a ver cómo la cierran. En lugar de amargarse. ¿Y por qué no la cierra usted, hermano? ¿Por qué no la cierra usted, pues? No sé si me estoy dando a entender en el punto, hermano. Aprenda a no amargarse. Aprenda a no amargarse. Ahí usted está en la casa en la noche y el control desgraciado. ¿Y a dónde está el control? Puchica, el gato, el chucho. Y ahí pasa 10 minutos que le cuesta ir a encender la babosada esa, pues. Si todos los televisores tienen para encenderlo. Se amargó 12 minutos y usted andaba el control en la bolsa. Y después usted, qué bruto soy, va. ¿O no le pasa a usted que a veces, los lentes, qué barbaridad? Y ahí los anda puestos, hermano. ¿Cierto o no? Usted decide si las adversidades le amargan. Mire, le voy a dar una clave. Aprenda a disfrutar las adversidades. Aprenda. Disfrútelas. Yo nunca me he olvidado de un catedrático brasileño que teníamos. Estábamos estudiando filosofía de la religión. Este tipo nos hacía leer un libro cada semana.
El primer libro, nunca se me va a olvidar, se llamaba Teoría de la Religión. Un lenguaje que usted tenía que tener un diccionario para poder leerlo. Pero la cosa era que semanalmente había que entregarle un reporte de lectura de cada libro. Y yo me acuerdo que todo mundo ahí hay quienes retiraron la materia. Pero siempre decía este luterano brasileño: disfrute. Y en mi interior, desgraciado como no es él. Disfrute la lectura, disfrute tal cosa, y él disfrutaba. Pero fíjese que después de los 6 meses que estuvimos en filosofía de la religión, uno nos hizo el hábito de leer un libro semanal. Y después que todo el mundo lo maldecía, las últimas clases, ¿se acuerdan que yo les decía que disfruten? Ahora 6 meses después, ¿no es cierto que ustedes han disfrutado del conocimiento? Y todos los hipócritas: sí, sí, licenciado, sí, licenciado. Pero es cierto, no había camino. Había que aprender o aprender, había que leer o que leer. Si es que mire, el desierto no nos lo quitamos, hermanos. El desierto lo vamos a pasar. Pero no permitamos, así como este pueblo que dice el versículo 24, ¿cómo reaccionó? Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Mire lo que hace Moisés en el versículo 25. ¿Y Moisés qué hizo? 2 reacciones. Usted hace que en la adversidad una le ocasione amargura y viva murmurando, o 2, usted hace que la adversidad le permita estar más cerca de Dios, clamándole a Él. Como dice Jeremías: clama a mí. Por eso hay que tenerlo presente, y este es el tercer punto, que cada adversidad es una prueba que nos va a llevar a otro nivel de fe para con Dios. Pero de mí depende. O yo vivo murmurando, o yo en la adversidad le clamo a Dios, sabedor de que Él me va a responder. Número 4, versículo 26. Ya se me fue el tiempo. ¿Cómo dice el 26? Y dijo: si oyereis, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. El cuarto elemento que me permite pasar de la amargura a la abundancia es que en lugar de ver mis problemas y de engrandecer mis problemas, yo tengo que aprender a oír la voz de Dios. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Yo no voy a pasar de la amargura a la abundancia poniéndole atención a la voz de las personas. Yo no voy a pasar de la amargura a la abundancia engrandeciendo el problema. Voy a pasar de la amargura a la abundancia cuando mis oídos están atentos a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Por eso aquí en el Deuteronomio dice claramente: si oyereis atentamente, no una voz cualquiera, atentamente, atentamente, estar atentos. Cada vez que usted viene al culto, hoy por ejemplo, día miércoles, yo estoy atento a algo, a través del sermón, Dios me va a decir algo a través de la alabanza, algo a través de esos 40 minutos que disertan en la palabra, algo Dios tiene para mí. Yo estoy atento, yo estoy pendiente, yo estoy al tanto de lo que digan. Por eso debemos de ser receptivos a la voz de Dios. Dice el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Por eso esa atención a la voz de Dios me va a llevar a lo que dice el siguiente versículo 27. ¿Y llegaron a dónde? Pero no hubiesen llegado si no hubieran estado atentos a la voz de Dios. Solo se llega a Elim. ¿Y qué hay en Elim? Hay 12 fuentes de aguas, plenitud, saciedad. Hay 70 palmeras y acamparon allí. ¿Junto a dónde? Ahí aparece el Salmo número 1.
El Salmo número 1 habla de ese árbol que está plantado junto a corrientes. Y ese árbol que está junto a las corrientes de las aguas da su fruto a su tiempo y su hoja y todo lo que hace. Por eso 12 fuentes, por eso 70 palmeras hablan de plenitud, hablan de producción, hablan de esa saciedad que solo Dios nos puede dar. Quiero recapitular. La única manera de pasar de la amargura a la abundancia es enfrentando los desafíos que Dios nos plantea en el camino. Número 2, no dejar que las adversidades amarguen mi vida. Número 3, saber que cada adversidad es una prueba que me va a llevar a otro nivel de fe. Número 4, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios en medio de mis problemas. Y número 5, esa voz me va a llevar a este lugar donde nunca falta nada. Iglesia, esta noche ya no vivamos en amargura. Aprendamos a llegar a la abundancia que Dios tiene preparada para todos nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque esta noche hemos aprendido cómo pasar de la amargura a la abundancia. Hay elementos prácticos, hay elementos claros que el texto nos dice. Finalizado el mensaje, es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.